Especialmente cuando nos planteamos como iglesia la responsabilidad de responder a una pregunta tan importante. La iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. En una sociedad, en un mundo y en una cultura de iglesia, donde quizás por muchos años la pregunta era ¿qué iglesia quiero tener? ¿O qué iglesia quiero desarrollar? ¿O qué iglesia me gustaría construir? Ustedes como iglesia, hoy como liderazgo de la iglesia, se están deteniendo por 2 días para hacer una pregunta que es fundamental. Y no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que Dios quiere. Y también asumo, mientras esté compartiendo, dicho sea de paso, no lo agradecí, pero quería agradecerle al pastor Humberto por la oportunidad, por invitarme a compartir con ustedes y aquellos que han estado en contacto conmigo para poder llegar a estar a este momento. Definitivamente, gracias por la oportunidad de compartir. Vuelvo a decir, entiendo que es un congreso, así que, y entiendo que estoy con compañeros de ministerio. Así que no pretendo aquí pararme para predicarles. Tampoco pretendo pararme aquí para tratar de decirles algo que ustedes ya no sepan. Pero sí vengo aquí de parte del Señor con una palabra para asegurarnos que estos 2 días no se transformen simplemente en un evento y un seminario o un congreso, pero se transformen en 2 días proféticos. Se transformen en 2 días donde como el liderazgo de la iglesia nos detenemos para reflexionar alrededor de una pregunta que necesita ser contestada, pero que la vamos a contestar si podemos también hacer lo que llamamos las preguntas correctas. Cuando nosotros nos planteamos frente a la realidad que tenemos, de hecho, no, estoy seguro que no voy a decir nada nuevo, pero tenemos un año en el que todos nosotros hemos sido desafiados por una situación sanitaria global, por una pandemia que nos ha de pronto puesto en cuarentena, nos ha puesto en un distanciamiento físico, social, y que nos mantiene hasta el día de hoy en muchas de las naciones del mundo, incluyendo aquí donde a mí me toca ministrar en el estado de California, en Estados Unidos, nos mantiene a nosotros en una incertidumbre, en un sentido de no entender mucho cómo se ven las cosas a largo plazo. No solamente con Mónica estamos dirigiendo el Ministerio de Conexión Pastoral, también estamos pastoreando. Somos pastores de una iglesia en la ciudad de Azusa, y al igual que todos ustedes, en el mes de marzo, al menos aquí en la zona nuestra, en el mes de marzo, hasta el marzo del 2020, teníamos una rutina, teníamos una liturgia cada domingo, teníamos una agenda y teníamos hasta planes para el 2020. Con Conexión Pastoral, exactamente la semana del pico más alto de contagio en Italia, en marzo del año pasado, estábamos supuestos para estar en Roma con 60 pastores y líderes en un retiro espiritual, y tuvimos que cancelar un evento que costaba muchísimo dinero y perder muchísimo dinero por una pandemia que nos cambió los planes, por una pandemia que nos trastornó, por una pandemia que nos puso a todos, como dirían los que juegan al ajedrez, en jaque, pero estoy seguro que no en jaque mate, porque somos la iglesia del Señor. Entonces, cuando pienso en eso, pienso en que, y quiero que entiendan que lo que voy a hablar y que lo que voy a compartir no lo está compartiendo alguien que simplemente está en una organización tratando de desarrollar una escuela pastoral. Les va a hablar alguien que ha pasado y está nadando en el mismo mar que ustedes están nadando. En marzo del año pasado, en cuestión de 24 horas, entonces todos nosotros encontramos que nuestras rutinas, nuestras agendas y nuestros planes fueron desmantelados. Ahora, yo le puedo echar la culpa a la pandemia, le puedo echar la culpa al gobierno que tomó decisiones de ponernos en cuarentena, le puedo echar la culpa al diablo mismo de que vino y quiere destruir a la iglesia y quiere impedir que la iglesia haga su trabajo. Pero en estos meses el Señor ha tratado muchísimo conmigo. Y una de las cosas que yo creo y entiendo que el Señor me ha mostrado es que todo esto que está pasando tiene mucho que ver con el Dios de la iglesia.
todo esto tiene mucho que ver con el Señor de la iglesia. Si usted me preguntara a mí y me dijera ¿qué es lo que piensa que pasó? Yo le voy a decir, yo creo que en 24 horas Dios hizo con la iglesia lo que a nosotros, algunos, que quizás estábamos empezando a ver una necesidad de hacer cambios fundamentales, centrales, radicales en la iglesia, nos hubiera tomado 40, 50 años. Este Dios que sigue siendo el Dios de la iglesia, el Señor del Evangelio, el que es la cabeza de la iglesia, en 24 horas hizo lo que a nosotros nos iba a costar 40 años de hacerlo. Es decir, en 24 horas el Señor puso a la iglesia donde la tenía que poner, en el proceso que la iglesia necesitaba pasar, para que nosotros como iglesia podamos realinearnos, recalibrarnos y volver a la esencia de lo que nosotros somos. Ahora, esto ha sido meses y meses, especialmente al ministrar y al trabajar con pastores y con líderes, han sido meses de muchas preguntas. Yo he estado hablando con pastores y con líderes de jóvenes y de niños, y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo vos para que yo pueda ver qué me sirve a mí? ¿O qué haremos para pagar las cuentas ahora? Lo que creo es que nosotros hemos hecho muchas preguntas a lo largo de estos meses. Y hasta preguntas de tecnología. ¿Cómo me voy a conectar? ¿Cómo voy a mantener a la gente conectada? Yo quiero plantearles entre hoy y mañana, más que respuestas, preguntas. Y quiero desafiar al liderazgo de la iglesia. Si ustedes quieren contestar, tener las respuestas correctas, vamos a tener que, como líderes, responder o plantearnos las preguntas correctas. Es decir, no sé si lo puedo hacer, pero creo que sí. Quiero compartir con mi pantalla una presentación. Quiero quizás hoy conversar con ustedes y soltarles un desafío como liderazgo de la iglesia. Y si nosotros estamos aquí diciendo queremos ser la iglesia que Dios quiere, entonces yo pienso que la primera pregunta en la situación que nos toca vivir es cómo nosotros como iglesia vamos a ser iglesia sin iglesia. Y esa es la gran pregunta a contestar. Tanto los pastores principales como los pastores de niños, los pastores de jóvenes, los pastores que dirigen los ministerios, los que lideran ministerios en la iglesia. Ahora, déjeme decir algunas cosas, porque obviamente decir cómo ser iglesia sin iglesia suena como que no hace sentido la pregunta. Déjeme dar la definición de lo que yo entiendo como iglesia desde la palabra, y asumo que usted también. Yo pienso que iglesia desde la palabra, estoy convencido que iglesia desde la palabra es el conjunto de aquellos que, alcanzados y transformados por el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, son seguidores de Jesús que han sido llamados a estar juntos para adorar y servir a Dios. Es decir, si nosotros queremos ser la iglesia que Dios quiere, tenemos que revisitar algunos de esos principios y paradigmas que son fundamentales para nosotros. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Porque si nosotros estamos en estos 2 días que para mí me parecen días proféticos, si ustedes se alinean con la voz de Dios en estos 2 días, mañana sábado cuando salgan de este evento, ustedes no van a haber cambiado como iglesia, pero van a haberse puesto en la posición correcta para iniciar una jornada de cambio radical. Entonces, a partir de allí, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando pensamos en iglesia, y cuando yo digo cómo ser iglesia, esa primera palabra iglesia, esa declaración de iglesia, tiene que ver con ese conjunto de todos nosotros que fuimos alcanzados y transformados por el Evangelio y somos seguidores de Jesús. Y escucha esta frase: llamados a estar juntos para adorar y servir a Dios. Generalmente nosotros definimos eclesía como los llamados afuera. Pero eclesía no solo tiene llamados afuera. Eclesía tiene un llamado a estar juntos para adorar y servir a Dios. Esa es para mí una declaración clave, porque siento que hasta hace un año atrás nosotros nos enfatizamos enfatizamos tanto el hecho de ser una iglesia llamados a estar afuera, que hasta nos aislamos del mundo.
nos separamos de la sociedad y queríamos ser una iglesia de influencia cuando no estábamos presentes en un mundo que nos necesitaba más presente en su realidad. Ahora, fíjense esto. La segunda declaración de iglesia tiene que ver con iglesia cuando iglesia se entiende como el edificio, como el evento del fin de semana, como las costumbres y las rutinas tradicionales de un grupo particular de creyentes. Es decir, cuando yo quiero desafiarlos hoy de parte del Señor y decirles cómo vamos a hacer iglesia sin iglesia, estoy diciendo, ¿cómo vamos a hacer nosotros, los seguidores de Jesús, ese grupo de seguidores y discípulos de Jesús que hemos sido llamados a estar juntos para adorar y para servir a Dios? Dos elementos fundamentales de nuestra esencia como iglesia. Para adorar, porque esa es nuestra forma de rendirnos a Él y estar conectados con Él, pero para servirle, porque estamos juntos no solo para estar en relación íntima con Él, pero estamos juntos para servirles, para ser parte de la misión de Dios y de la agenda de Dios para este mundo y para su creación. ¿Sí? Cuando nos encontramos con una realidad, quizás en algunos países y en algunas naciones ya los pastores están teniendo la oportunidad de volver a sus edificios. Yo no sé si eso está pasando en Panamá o no, o están empezando a tener la oportunidad de tener sus eventos y quizás están tratando de ver cómo vuelven a sus costumbres y rutinas que dejaron hace 12 meses atrás. Pero la realidad es que la iglesia nunca va a ser la misma. La realidad es que en 24 horas a nosotros nos quitaron el edificio, los eventos, las costumbres y las rutinas que habíamos construido para estar juntos, para adorar y servir al Señor. Entonces, la gran pregunta, si vamos a ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, es cómo nosotros vamos a ser una iglesia sin iglesia. Ahora piensen, claro, quizás si usted me está escuchando en este momento, usted me va a decir, bueno, quizás, pastor, lo que necesitamos es aprender a manejar más los medios digitales. Los pastores necesitan aprender a manejar Zoom y aprender a manejar Instagram y los medios y las plataformas sociales. Pues déjeme decirle algo. ¿Qué pasa si hay un día en que no nos podemos reunir, pero tampoco la iglesia tiene acceso a los medios sociales? Tampoco la iglesia va a tener la oportunidad de usar los medios sociales. Ahí otra vez nos van a marear. Y y vamos a tener que frenar y decir, cuidado, no cambiemos una rutina por otra, no cambiemos simplemente una costumbre por otra. Hay algo mucho más profundo en esta pregunta. Y si está allí conmigo, yo quiero entonces con usted de alguna forma reflexionar rápido y mañana, fíjese, mañana tengo 9 preguntas para usted que pienso que son fundamentales para la iglesia. Pero hoy quiero hablarle de cómo ser iglesia sin iglesia, cómo somos nosotros, esa iglesia, ese grupo de creyentes que fuimos llamados a estar juntos para adorar y servir a Dios, cuando ya no tenemos el edificio, cuando no tenemos el evento, las costumbres, las rutinas que solíamos tener para adorar y para servir al Señor. Voy a afirmar esto, porque quizás a este punto me está escuchando, yo todo lo que diga, estemos de acuerdo en las siguientes declaraciones. Ustedes y yo sabemos que la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Y si está allí, sé que no lo puedo escuchar, diga amén, diga gloria a Dios. Esas son afirmaciones que están detrás de todo lo que voy a decir. Segundo, sabemos nosotros que no importa lo que esté pasando, estemos en pandemia o no, estemos en una crisis social y política o no, Cristo ama, sustenta y cuida a la iglesia. Tercero, nosotros afirmamos y entendemos que Cristo está trabajando en la iglesia para presentársela a sí mismo santa y sin mancha en toda su gloria. Y note la centralidad de Cristo Jesús, ¿sí? Porque algunas de estas cosas nosotros los pastores y los líderes de las iglesias pensamos que es nuestra tarea. Y ahí es donde nos empezamos a confundir. Cristo compró a la iglesia con su sangre. Cristo ama y sustenta y cuida a la iglesia. Y Cristo es el que está trabajando para presentársela a sí mismo santa, sin mancha, en toda su gloria. Cristo está edificando su iglesia en el mundo hoy. Cristo entiende que su iglesia es una iglesia que Él la cuida, pero nosotros también sabemos que las autoridades y los poderes satánicos se levantan contra la iglesia
Pero ¿qué sabemos también? Que las huestes, las puertas del mal no prevalecerán contra la iglesia. Así que, habiendo declarado eso, vuelvo a la pregunta que quiero contestar con ustedes. Porque a mí me parece que esta es una pregunta que todo el liderazgo de la iglesia necesita contestar y no la puede contestar de forma apresurada. Necesita asumir responsabilidad, necesita asumir su compromiso de seriedad en cómo nosotros vamos a hacer una iglesia cuando ya no tenemos la iglesia que solíamos tener, rutinas, edificios, costumbres. Fíjese, hay 4 versículos en los cuales voy a basar un proceso que quiero plantearles. Y de pronto les dije que quizás les voy a dar más preguntas que respuestas, pero espero que básicamente lo que el Señor puso en mi corazón para compartir no necesariamente vaya a cambiar lo que hay que cambiar, pero por lo menos los habilite a ustedes a abrazar un proceso de Dios. Hay 3 versículos que los hemos usado, somos pastores, imagino que han predicado esto muchas veces, pero 1 Corintios 3 dice, así que ya no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Sí, a ver, voy a cambiar acá esto para que yo pueda ver el texto. Perdón por la interrupción. Bueno, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo, o la vida o la muerte o el presente o el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Lucas capítulo 11, verso 42. Mas hay de vosotros fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra versión dice sin olvidarse de hacer lo otro. Otra versión dice pero sin descuidar las cosas más importantes. Y el tercer versículo, a través del cual voy a reflexionar y plantearles a ustedes cómo nosotros vamos a contestar esta pregunta de tal manera que podamos nosotros tener un proceso claro para contestarla. Así tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios y no como sabios. ¿Sí? Saquen el mayor provecho, por alguna razón, ahí está, de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Ahora, yo quiero plantearles a ustedes un proceso. Y en este proceso quiero plantearles algo. Yo creo que hay 3 pasos que nosotros tenemos que dar si como líderes de la iglesia vamos a poder contestar esta pregunta. Para ser la iglesia que Dios quiere que seamos, vamos a tener que contestar la pregunta, ¿cómo somos iglesia? La iglesia que está junta para adorar y servir al Señor cuando no podemos ser la iglesia que éramos hace 12 meses atrás. Es decir, hace 12 meses atrás, ustedes y yo teníamos reuniones, teníamos eventos, teníamos templos que los ocupábamos y todo estaba focalizado y centralizado en muchas de nuestras agendas. Pero en 24 horas el Señor descentralizó la iglesia y el Señor la descentralizó de por lo menos 3 cosas. A ver si los pastores dejan de escucharme ahora, espero que no. Pero el Señor descentralizó la iglesia del edificio. El Señor descentralizó la iglesia del evento. Y el Señor, y aquí a ver si me siguen o no, el Señor hace unos meses atrás, cuando empezó todo esto, en 24 horas, descentralizó la iglesia de los pastores. Escuche lo que estoy diciendo. Nosotros, los pastores y los líderes de la iglesia, junto con el evento y el edificio, nos habíamos transformado en el centro de todo lo que pasaba. Y sé que esto, yo soy pastor, les dije que no les estoy hablando desde afuera, yo estoy adentro como ustedes. Pero la realidad es que lo primero, si yo quiero empezar a contestar una pregunta fundamental como esta, ¿cómo yo voy a seguir siendo la iglesia del Señor aunque me desarmen todo lo que tengo armado? Lo primero que tengo que clarificar es el centro y estar disponible para descentralizar. Es decir, ¿qué quiere decir esto para mí? Fíjense que Pablo en 1 Corintios es exactamente lo que está haciendo. Pablo le está diciendo a la iglesia, miren muchachos, todo el capítulo 3 habla de una iglesia sectarizada,
Una iglesia donde los líderes que ellos seguían se habían transformado en el centro de su fe y de su práctica ministerial. Pablo les dijo, miren, en el centro no está ni Apolos, ni Pedro, ni Pablo, ni toda la agenda que ustedes tengan en el mundo, ni las situaciones que les pasan en el mundo. En el centro está Cristo. Y Cristo le pertenece a Dios. Es decir, vamos a ir al centro. Si ustedes y yo como iglesia vamos a hacer la iglesia que Dios quiere y vamos a transicionar, y lo voy a decir de esta forma, no nos vamos a subir ni a Facebook Live, ni tampoco a Zoom como una balsa en la que hay que aguantar la tormenta hasta que todo esto pase, y como muchos pastores me han dicho, yo solo estoy esperando el momento, pastor, en que podamos abrir el templo y volver a la normalidad. Ya no va a haber la normalidad que tenías antes. Las cosas no van a ser como antes. No solamente porque las cosas van a cambiar en la iglesia, es porque el mundo cambió. Y si nosotros no hacemos los ajustes correctos, nosotros nos vamos a quedar en el pasado, nuestros templos van a estar vacíos, nuestros eventos no van a ser relevantes y ustedes y yo, pastores y líderes de la iglesia, habremos perdido nuestro lugar que nos corresponde para guiar a un mundo a los pies de Jesús y para que la misión de Dios se cumpla. Así que hay aquí un paso fundamental. Si vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos y vamos a seguir siendo la iglesia, no importa que las tormentas, las pandemias o la persecución nos desarmen y las costumbres y las rutinas y la forma en que hemos hecho iglesia y nos hemos comportado como comunidad, nosotros tenemos que clarificar el centro. Y el centro no es el templo, el centro no es el evento y el centro no somos nosotros. El centro es Cristo Jesús. Y si el centro es Cristo Jesús, entonces vamos a tener que estar disponibles para descentralizar. Hello. Es decir, si usted estaba en el centro, si la congregación dependía de usted, si los líderes dependían de usted, si lo que pasaba en la reunión de la iglesia el domingo, usted era central y fundamental, porque si usted, pastor, no estaba, entonces parecía que faltaba la unción de Dios en esa reunión, y por eso nunca faltaba un domingo, porque usted era central. Descentralice la iglesia. Mañana quiero hablar con ustedes sobre una iglesia mucho más horizontal, ¿sí? Una iglesia mucho más descentralizada y con mucho menos control. Pero aquí la primera pregunta es, ¿quién es el centro? Vamos a ser honestos con nosotros. Jesús es el centro y todos nosotros vamos a tener que estar disponibles para descentralizar la iglesia. Ahí es donde vamos a tener que aprender cómo otros van a poder ministrar, no solamente nosotros, cómo otros van a tener que liderar y tomar decisiones, no solamente nosotros. Mañana vamos a hablar un poco más de esto, pero el primer paso para mí, hoy el desafío que quiero mandarles es, si vamos a hacer ajustes para seguir siendo iglesia, no importa lo que pase, hay que siempre clarificar el centro y estar disponibles para descentralizar cuando alguien ocupó el lugar que le corresponde, en este caso Jesús. Segundo, haga una diferencia entre la cubierta del embrión. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si usted conoce el concepto de la semilla, usted va a entender que la semilla no es lo que usted ve, sino usted ve la cubierta de la semilla. Es decir, que hay una diferencia entre el embrión de una semilla donde está la vida y lo que cubre a esa semilla. Por eso, lo que cubre la semilla, la cáscara, la protección, un fruto generalmente de un árbol como la manzana, ese fruto es también portador de una semilla, que es el embrión de lo que hace que pueda surgir otro árbol de manzanas. Entonces, aquí hay una cosa interesante. A mí me parece que si ustedes y yo vamos a hacer la iglesia que Dios quiere, no importa que nos desarmen nuestras rutinas y costumbres, vamos a tener que aprender a hacer la diferencia entre lo que realmente es la esencia, la naturaleza de algo, y lo que es simplemente una cáscara, lo que es simplemente una cubierta, lo que es simplemente una costumbre. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en la iglesia tendemos, cuando usted y yo recibimos un principio de la palabra, lo asimilamos, pero para poder vivir ese principio de la palabra, construimos una rutina, construimos un acto, una costumbre, un evento. Entonces,
Lo que realmente se nos desarmó hace 12 meses atrás no fue el embrión, no fue la esencia de las cosas. Lo que se nos desarmó con esta pandemia y con la crisis sanitaria mundial fue la cubierta, lo que transportaba la esencia de lo que es valioso y real en el Señor. Entonces, dicho eso, fíjense que nosotros tenemos la costumbre, por ejemplo, nosotros agarramos y decimos el Señor nos llama a adorar y a alabar, y eso es un principio bíblico. La esencia, el embrión de alabanza y adoración, ¿sí? Es el embrión. Eso es lo que yo quiero mantener conmigo toda mi vida. Como iglesia creo que es esencial mantener. ¿Cómo vamos a adorar y cómo vamos a seguir alabando al Señor? Pero para poder hacerlo como comunidad de fe, construimos reuniones, eventos. En algunos lugares duran 1 hora, en otros 2 horas, en otros 5 horas, y tenemos alabanza de 1 hora y media, y tenemos canciones rápidas y canciones lentas, y entonces tenemos danza, y construimos una liturgia dentro de nuestra cultura, de nuestra forma de entender y percibir la vida, en la que armamos una liturgia y una costumbre para poder expresar un principio que es esencial, que se llama adoración y alabanza. ¿Qué pasa cuando una pandemia que te pone en cuarentena te desarma tu rutina, te desarma tu costumbre y no te permite hacer lo que hacías siempre para alabar y adorar? Tienes que tener cuidado de no estar llorando por la cáscara y olvidarte del embrión. Tienes que tener cuidado de no estar llorando por la costumbre y pensar que porque te quitaron la costumbre ya no puedes tener la esencia de un principio en tu vida cristiana. Nosotros sabemos que la esencia y el principio es congregarnos. Esa es la esencia. Ahora, fíjense, yo escucho pastores que dicen, no, desde hace 10, 12 meses ya no nos hemos podido congregar. Claro, porque ellos están confundiendo la cubierta con el embrión. La cubierta es la reunión física en el templo. Yo le digo a la iglesia que pastoreo, miren hermanos, cada domingo, nosotros hemos hecho un acuerdo de reunirnos todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Si nos vamos a reunir físicamente, eso es cubierta. Si nos vamos a reunir por Zoom, eso es solamente, eso es la paja, es el medio por lo que lo vamos a hacer. Pero el hecho de que no nos reunamos en presencia no quiere decir que no nos estamos congregando. La esencia es estar juntos, congregarnos. Encontremos la diferencia entre lo que es esencia y lo que es embrión. Si nosotros pensamos en la misión de Dios, la misión es la esencia. Nosotros deberíamos estar como iglesia comprometidos y afirmados en ser expresión de un amor redentor de Dios para salvación y bendición de todas las familias de la tierra. Pero de repente confundimos la misión con las visiones locales que nosotros construimos para tratar de cumplir con una misión. Y de repente nos enfrentamos a una situación que nos desarma nuestros planes evangelísticos, nos desarma nuestros proyectos misioneros y nos quedamos confundidos porque pensamos que el hecho de que nos desarmaron el vehículo por el cual llevábamos la esencia, ahora ya no podemos cumplir con la esencia. Ahora, paso número 1. Y espero poder estar contribuyendo en algo que les sirva como liderazgo de parte del Señor. Pero yo le voy a decir a todos los pastores y líderes, si ustedes van a seguir siendo iglesia, no importa que lo que conocen como iglesia se les desarme. Primero, vuelvan al centro y descentralicen. Sálganse del centro ustedes, quiten todo lo que está en el lugar de Jesús y pongan a Jesús segundo. Hagan una lista, ¿qué es la esencia y qué es la cáscara? Porque lo que yo quiero perder es la cáscara, que la cáscara se vaya. Cuando se zarandee la iglesia, que la paja se vaya, pero yo me quiero quedar con la semilla, con la esencia, con el embrión, con lo que es central, con lo que es la vida. Por eso me parece tan importante cuando Jesús le dice a los fariseos, mire, ustedes tienen un problema. Ustedes diezman la menta, la ruda y la hortaliza, pero se olvidan de la justicia y del amor. Es decir, no hicieron una diferencia entre la cubierta y el embrión. No es que la cubierta está mal, pero se olvidaron de lo esencial. Y ese es nuestro problema. Díganme si no es así. Nosotros en la iglesia tenemos un principio de congregarnos, pero la verdad es que en muchas de nuestras congregaciones tenemos reuniones, pero no nos estábamos reuniendo. Lo voy a volver a decir, a ver si hace sentido. Teníamos reuniones,
pero no nos estábamos reuniendo. Íbamos a un evento, pero no había comunión, no había relación genuina, no estábamos conectando como el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Iniciamos una costumbre, iniciamos una rutina, iniciamos un evento, pero con el correr del tiempo, la rutina, la costumbre y el evento se transformaron en algo más importante que el corazón, que la esencia, que el embrión, que el principio bíblico, y nos olvidamos del principio bíblico. Estamos diezmando la mente y la ruda y nos olvidamos del corazón y la esencia de un principio mucho más central cuando se diezma, que tiene que ver con justicia y amor de Dios para bendecir. Y tercero, para ya ir cortando y que entonces no me corten a mí, tercer paso, si vamos a hacer la iglesia que Dios quiere, lo tercero que necesitamos hacer como líderes de la iglesia es reinventar la cubierta para que el embrión siga vivo y dando vida. Por eso Efesios me parece muy importante. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Ahora, Iglesia de Panamá, ustedes quizás no entienden lo relevante que ustedes son para el resto de la iglesia cuadrangular. Pero yo que les conozco desde afuera, ustedes como Iglesia de Panamá son una iglesia que siempre ha estado a la vanguardia. Dios los ha usado para liderar muchas cosas en la iglesia cuadrangular y en la iglesia en general. Cuidado, cuidado como iglesia, cuidado pastores, cuidado líderes nacionales, con atravesar este momento tratando de conservar algo que Dios simplemente quiere desarmar. Interprétenlo en el espíritu. Cuidado, porque hay algo que es embrión y hay algo que es cubierta. Hay algo que simplemente es el vehículo y los vehículos se destruyen, los vehículos pasan, las estructuras y los procesos y las costumbres se quedan atrás, pero el embrión, la esencia de lo que Dios nos llamó a hacer como iglesia tiene que continuar. Así que este no es un tiempo para tratar de ver cómo conservamos lo que estamos perdiendo. Es un tiempo en perder lo que hay que perder. Hay que perder lo que hay que perder. Hay que dejar que se vaya lo que se tiene que ir. Pero tenemos que tomar el embrión, la esencia de lo que Dios nos dio como iglesia, al estar juntos para adorar y servirle, y entonces empezar a reinventar la cubierta. No reinventamos la esencia. No reinventamos lo que no es negociable. ¿Es negociable reunirnos el domingo por 2 horas en un templo? Sí que es negociable. Lo que no es negociable es el congregarnos y estar juntos como iglesia para adorar y tener un momento donde cada uno con sus dones edifica al Señor. ¿Cómo vamos a hacerlo si no tenemos el templo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese principio lo vamos a seguir viviendo si un día no tenemos Zoom o no nos dejan estar como iglesia en los medios sociales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cada momento de la historia nos va a confrontar. Nos va a confrontar con el centro de la iglesia, nos va a confrontar con el embrión, con donde está la vida en la iglesia, y nos va a confrontar a nosotros con la sabiduría que Dios nos ha dado, para que actuemos como el Señor nos ha llamado a actuar de forma sabia. Así que les dejo esto de parte del Señor. Mañana quiero hablar de quizás las 9 preguntas que necesitamos hacernos o las 9 áreas que la iglesia debería revisitar para realmente volver al centro a Jesús y también reinventar la cubierta, pero conservar esos elementos que nos dejan a nosotros siempre seguir siendo la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, relevante y transformadora, confrontadora, profética, pastoral para el mundo en donde nos tiene presentes. Voy a orar por ustedes, entiendo que es un congreso, yo no sé si va a haber tiempo de preguntas y respuestas, pero aquí estoy para servirles. Voy a orar por la iglesia. Señor, he hablado a la iglesia de Panamá, una iglesia que está en tu corazón, pero que también está en el mío y de Mónica. Amamos a esta iglesia, amamos
a sus pastores y a sus líderes. Hay muchos de ellos, Señor, que les conocemos personalmente y los sentimos parte de nuestras vidas. Señor, y hoy me has dado esta responsabilidad de traer una palabra de parte tuya. Hoy, Señor, la entrego delante de ti y te pido que el Espíritu Santo en este momento hable a cada uno de ellos lo que yo no pude terminar de decir. Que tu Espíritu Santo, que habla de forma perfecta, directa y que toma tu palabra y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hable a ellos, Señor, y deposite en ellos una palabra profética y transformadora. Te pido que no me escuchen a mí, pero que hayan escuchado la voz de tu Espíritu Santo. Haz de nosotros la iglesia que tú quieres que seamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.